Buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis queridos oyentes, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde, Black Gojeto Forever, y Enuela Maya Zen. También a los miembros del rango humilde plus, Tacos Fesclois, Chris RG, César Fregozo, Chloe Golden, José Luis, Edgar Martínez, Antonio Cerecedo, Chuchas 2.0, Esteban Vergara, Panadero, Ángelus Hernández, Ronnie Vargas, William Álvarez, Deco Black, Luis Armando García, Iván Ramírez 705, y Rodolfo Enrique 2238. ¿Cómo olvidarnos del rango humilde premium? Ángel Marín, eres un grande bro. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo, Santiago Álvarez, nuestro miembro del rango soviético, bienvenido a bordo, camarada. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno, que tengan un increíble día. Antes de irme, les quería recordar que yo no soy el autor de estas historias, link de la historia como del creador en la descripción del vídeo. Y sin más que decir, que siga el fic. Capítulo 437. Una muerte rápida. En las profundidades de una catedral abandonada hacía mucho tiempo, Caecilius y sus devotos fanáticos se reunieron, sus capas oscuras proyectaban sombras espeluznantes a la tenue luz de las velas. Ante ellos se extendía una intrincada disposición de símbolos místicos, pulsando con una energía de otro mundo. Caecilius, con los ojos llameantes de fanatismo, estaba en el centro, y sus seguidores formaban un círculo a su alrededor. Con un canto bajo y resonante, los fanáticos. Voces entrelazadas, resonando con las vibraciones de los símbolos. El aire mismo pareció temblar cuando comenzó el ritual, y su conexión con la dimensión oscura se hizo más fuerte con cada palabra. Cuando el canto alcanzó su clímax, el tejido mismo de la realidad pareció rasgarse, revelando un remolino de oscuridad. De sus profundidades surgió una presencia que les provocó escalofríos. El temido Dormammu en persona. Caecilius y sus fanáticos cayeron de rodillas, con la cabeza inclinada en señal de reverencia mientras la voz de Dormammu resonaba a su alrededor. Caecilius, mi leal servidor, has llamado y yo he respondido. Habla tus deseos. Caecilius, con la voz temblorosa de reverencia, se puso de pie y se encontró con la mirada de Dormammu. Buscamos tu guía y poder para llevar a cabo tu voluntad. La presencia de Dormammu pareció aumentar, su aprobación tangible. Hablar. Te rogamos que nos concedas más fuerza, para que podamos y estemos listos para ejecutar tus órdenes. Declaró Caecilius, su voz firme. No deseamos más que servirles lo mejor que podamos. Una sonrisa siniestra se dibujó en el rostro informe de Dormammu. Muy bien. Te concederé los medios para lograr tus deseos, pero me temo que tendrás que esperar. Una vez que hayas derribado los santuarios, sus barreras se derrumbarán y mi influencia se filtrará en los reinos. Entonces, y solo entonces, podré regalarte más de mi poder. Con un movimiento de la mano incorpórea de Dormammu, una oleada de energía oscura envolvió a Caecilius y sus fanáticos. Sus cuerpos temblaron al sentir su poder, pero no pudieron absorber ni un solo grano de él. Sus sentidos se ven abrumados por una sensación a la vez embriagadora y de pesadilla. Mientras la energía oscura los invadía, la voz de Dormammu reverberaba en sus mentes. Avanzad, sirvientes míos, y desatad el caos que tanto deseáis. Derribad los santuarios y dejad que los reinos tiemblen. La energía del ritual alcanzó su punto máximo y la presencia de Dormammu comenzó a desvanecerse lentamente. Caecilius y sus fanáticos observaron cómo el vórtice de oscuridad se cerraba, dejándolos con un deseo de poder aún mayor que antes. Prepárense. Ordenó Caecilius, su voz cargando el peso de su oscuro pacto. Comenzaremos nuestro ataque al santuario de Londres en 2 horas. Ha llegado el momento de poner fin a la débil defensa del anciano. Sus seguidores asintieron, sus ojos ardían con un deseo hambriento de poder. Los fanáticos se dispersaron, cada uno preparándose para la batalla que los acercaría a su objetivo final, la aniquilación de Camartak y el ascenso del reinado de Dormammu. Había pasado casi un mes desde que el Doctor Strange se unió a las sesiones de entrenamiento de Peter. La sala de entrenamiento del London Sanctum estaba llena de energía mientras el trío estaba uno al lado del otro, Lily MJ flanqueando al Doctor Strange. La habitación estaba bañada por una luz suave y etérea que iluminaba sus expresiones concentradas.
Peter, de pie a distancia, observaba atentamente mientras los tres practicaban sus artes místicas. Había elegido el Santuario de Londres para estas sesiones, sabiendo que el ataque de Caecilius y sus seguidores era inminente. En la película Doctor Strange, el Santuario de Londres fue el primero en caer. Entonces Peter decidió pasar su tiempo aquí, esperando que apareciera Caecilius. Las sesiones de entrenamiento habían sido agotadoras, llevando al Doctor Strange a sus límites y más allá. Peter había sido implacable, decidido a sacar al hechicero supremo dentro de Strange. Y sus esfuerzos habían dado sus frutos. El Doctor Strange había demostrado ser un estudiante prodigioso, dominando el control de la energía Eldritch y aprendiendo una amplia gama de hechizos. Como Peter observó, no pudo evitar quedar impresionado por el progreso de Strange. El aire a su alrededor parecía vibrar de energía mientras conjuraba complejos patrones de luz y energía, tejiendo hechizos con una precisión sobrecogedora. MJ y Lily, aunque no tan avanzados como Doctor Strange, se mantuvieron firmes. Su dedicación era evidente en la forma en que trabajaron juntos, sus hechizos se complementaban a la perfección. La mente de Ia de Lily parecía captar las complejidades de las artes místicas con notable facilidad, brillando su afinidad natural por la magia. Con un movimiento de su mano, el Doctor Strange conjuró un brillante escudo de energía, bloqueando una andanada de proyectiles de energía entrante. Luego contraatacó con un estallido de energía de la punta de sus propios dedos, enviando una oleada de fuerza mística hacia Lily. Lily reaccionó rápidamente, tejiendo su propio hechizo para redirigir la energía, enviándola inofensivamente al suelo. MJ, por otro lado, centró su atención en el Doctor Strange, sus ojos brillaban con determinación mientras conjuraba ilusiones para probar sus habilidades. Los labios de Peter se curvaron en una media sonrisa mientras presenciaba su entrenamiento. El crecimiento del Doctor Strange había sido notable, superando con creces sus propias expectativas. Había aprendido alrededor de 40 hechizos, dominaba la telequinesis y recién comenzaba a profundizar en la telepatía. Incluso dominó el uso del Sling Ring, una habilidad que le había resultado sorprendentemente fácil de adquirir después de su intenso entrenamiento de energía Eldritch. Cuando la sesión de entrenamiento llegó a su fin, el Doctor Strange bajó su escudo y su respiración era constante a pesar de la intensidad de su práctica. Se volvió hacia Peter, con una mezcla de cansancio y satisfacción en sus ojos. Nunca imaginé que llegaría tan lejos en tan poco tiempo. Peter asintió con aprobación. Te has esforzado y se nota. Pero recuerda, no te ensoberbezcas demasiado. Aún eres increíblemente débil en comparación con la mayoría de los maestros. La mirada del Doctor Strange se volvió solemne. Entiendo. Los ojos de Peter se encontraron con los de Strange, una determinación compartida pasó entre ellos. Bien. Porque si empiezas a tener ego, me veré obligado a sacártelo a golpes. MJ y Lily se unieron a ellos, con los rostros sonrojados por el intenso entrenamiento. Lily le sonrió a su padre. ¿Cómo estuve? ¿Lo hice bien? Peter sonrió cálidamente hacia su hija. Lo hiciste increíble, mi amor. Lily se animó, su entusiasmo era palpable. Jeje. No puedo esperar para mostrar mis nuevos hechizos. Peter revolvió el cabello de Lily afectuosamente. Tendrás tu oportunidad. Cuando el grupo comenzó a salir de la sala de entrenamiento, una fuerte explosión sacudió el santuario y resonó por los pasillos. Los sentidos de Peter hormiguearon con anticipación cuando se giró hacia la entrada del edificio, su expresión se volvió seria. Ellos están aquí. Murmuró, su voz cargada de certeza. El aire crepitaba de tensión cuando Peter abrió un portal giratorio que conducía a la entrada del Sanctum. Al cruzarla, encontró la puerta que alguna vez estuvo intacta y que los hechizos protectores que la habían protegido ahora no eran más que cenizas. Entrecerró los ojos mientras contemplaba la destrucción, sabiendo que Caecilius y sus fanáticos habían violado sus defensas. Al entrar al interior del santuario, la mirada de Peter se posó en la figura de Caecilius, caminando casualmente hacia el interior con un aire de arrogancia. Detrás de él, los fanáticos lo seguían en un silencio inquietante, con los ojos brillando con la retorcida devoción que los había atrapado. La mirada de Caecilius se fijó en Peter, una sonrisa siniestra curvó sus labios. Bueno, si no es el alumno favorito del anciano. Peter saludó con la mano, su comportamiento indiferente. Yo. La sonrisa de Caecilius se torció con envidia, sus celos eran claros en su tono.
No eres más que una mascota para ella, ¿no? Un perro sarnoso que recogió en él. Peter agitó la mano, interrumpiéndolo. Guarda el monólogo para otra persona. Me importan menos tus inseguridades. Los labios de Caecilius se curvaron en un ceño molesto. Oh, no te preocupes. Me aseguraré de decirlo todo por la anciana cuando le entregue tu cadáver sin vida, un regalo que hará añicos sus preciosas ilusiones. Peter le hace señas para que se acerque. Basta de hablar. Terminemos con esto. Tengo cosas que hacer hoy. Con un movimiento repentino, Caecilius levantó las manos y sus dedos bailaron con símbolos arcanos. La energía oscura surgió a su alrededor mientras lanzaba una andanada de proyectiles hacia Peter. El aire crepitó cuando Peter los desvió con una brillante barrera de energía Eldritch. Los impactos causaron ondas de energía que cayeron en cascada a través de la habitación. Los ataques de Caecilius fueron implacables, los fanáticos observaban sin pestañear mientras su líder intentaba dominar a Peter. Pero el dominio de Pedro de las artes místicas era innegable. Tejió intrincados hechizos, conjuró barreras defensivas y lanzó contraataques con fluida precisión. La batalla bailó entre ellos, la habitación bañada por las luces arremolinadas de su magia. Los movimientos de Peter fueron rápidos y calculados, su control de la energía Eldritch era evidente mientras giraba y redirigía los ataques de Caecilius. A medida que la confrontación se intensificaba, el aire parecía crepitar con energía. MJ, Lily y el Doctor Strange atravesaron el portal abierto, con los ojos muy abiertos al contemplar el espectáculo que tenían ante ellos. El Doctor Strange observó con asombro cómo los movimientos de Peter fluían a la perfección, cada hechizo ejecutado con una maestría que lo dejó sin palabras. Nunca había sido testigo de tanta delicadeza en las artes místicas y su respeto por las habilidades de Peter creció exponencialmente. Incluso MJ y Lily se sorprendieron por lo hábil que era realmente Peter. Lo habían visto en acción antes, pero rara vez usaba mucho más que un portal cuando peleaba. Afortunadamente, esta vez, Peter no pudo usar sus poderes de araña por temor a revelar su identidad como Spider-Man, por lo que hoy todo fue magia. Muy pronto, el rumbo de la batalla cambió, los ataques de Peter ganaron impulso mientras obligaba a Caecilius a retirarse. Con una repentina oleada de poder, convocó una espada de pura energía Eldritch en su mano. El arma brillaba con una luz de otro mundo mientras Peter avanzaba, con expresión concentrada y determinada. Caecilius tropezó hacia atrás cuando Peter chasqueó el dedo, enviando una enorme ráfaga de viento en su dirección. Antes de que supiera lo que pasó, Peter apareció frente a él, con su espada presionada cerca de su garganta. Los fanáticos observaron horrorizados cómo el dominio de su líder estaba destrozado. La voz de Peter era firme, carente de emoción. ¿Algunas últimas palabras? Los labios de Caecilius se movieron, pero antes de que pudiera pronunciar una sola sílaba, Peter sintió que la presencia del ancestral se acercaba. Actuando rápidamente, antes de que pudiera interferir, el agarre de Peter se apretó mientras la hoja de energía Eldritch cortaba carne y hueso con facilidad. La cabeza cortada de Caecilius cayó al suelo, sus ojos vacíos miraban fijamente al techo. La expresión de Peter permaneció impasible mientras contemplaba el cuerpo sin vida. ¿Sabes qué? Realmente no me importaba lo que tuvieras que decir. Mientras hablaba, la ancestral apareció a su lado, frunciendo el ceño ante lo que se suponía era el cuerpo decapitado de su asesino, con una mirada conflictiva en su rostro. Capítulo 438. Ojo de Agamotto. Las consecuencias de la caída de Caecilius dejaron una tensión sombría en el aire. La ancestral estaba junto a Peter, con la mirada fija en la forma sin vida del propio Caecilius. Una mezcla de emociones se agitó dentro de ella. Satisfacción por haber derrotado a su posible asesino, molestia con Peter por intervenir y una persistente incertidumbre sobre lo que le deparaba el futuro ahora que su muerte prevista había sido frustrada. Peter la miró en silencio, su expresión era una mezcla de simpatía y comprensión. Sabía que sus acciones no serían recibidas con aprobación, pero no podía quedarse quieto y verla morir. Por mucho que respetara sus decisiones, no podía ignorar el vínculo que compartían, un vínculo que lo obligaba a protegerla. Mientras tanto, los seguidores restantes de Caecilius permanecieron congelados en la incertidumbre, sus ojos moviéndose entre el anciano y la salida. El aire estaba cargado de tensión mientras consideraban sus opciones, dándose cuenta de que no estaban preparados para enfrentar la ira de una hechicera de su calibre.
Pero antes de que pudieran escapar, la mirada de la ancestral se volvió hacia ellos, sus ojos ardían con una intensidad ardiente. Con un gesto rápido, casi casual, de su mano, manipuló el espacio mismo, doblándolo con la fuerza de su voluntad. En un instante, el aire alrededor de los fanáticos se retorció, y un crujido repugnante llenó la habitación. El trío de Doctor Strange, MJ y Lily solo pudieron observar en estado de shock cómo se desarrollaba la escena ante ellos. El dominio de la anciana sobre las artes místicas estaba más allá de cualquier cosa que hubieran imaginado, su poder era una fuerza a tener en cuenta. El aire pareció gritar cuando el espacio retorcido dobló la realidad misma, y al momento siguiente, los fanáticos restantes colapsaron en el suelo, con sus cabezas cortadas cayendo a su lado. El silencio descendió sobre la habitación, roto solo por el sonido de cuerpos sin vida golpeando el suelo. La mirada de la anciana permaneció fija en los fanáticos caídos, su expresión ilegible. Ella había descargado su ira con ellos, una muestra silenciosa de la ira que hervía a fuego lento bajo su exterior tranquilo. La mandíbula del Doctor Strange quedó abierta, su mente luchando por procesar la magnitud de lo que acababa de presenciar. Su entrenamiento lo había puesto en contacto con un poder extraordinario, pero esto estaba en un nivel completamente diferente. Después de todo, cada uno de esos fanáticos era un hechicero con mucha más experiencia que él mismo. Matarlos tan fácilmente fue un duro golpe para su ego. MJ y Lily estaban a su lado, con los ojos muy abiertos con una mezcla de asombro y un poco de miedo. Afortunadamente, MJ ha visto la muerte antes y Lily era una IA, por lo que las espantosas decapitaciones que se desarrollaron ante ellos no fueron gran cosa. La ancestral se volvió lentamente para mirar al trío, su mirada atravesándolos con una intensidad que les provocó escalofríos. Sus labios se abrieron como para hablar, pero las palabras quedaron sin pronunciar. La tensión en la habitación era palpable, un gran peso que caía sobre ellos. Peter, sintiendo la inquietud que flotaba en el aire, se acercó al anciano, su expresión era una mezcla de empatía y determinación. Podía sentir la tormenta de emociones dentro de ella y comprendía el conflicto que ardía en su corazón. Con cada paso que daba, acortaba la distancia entre ellos hasta estar frente a ella. Respirando profundamente, encontró su mirada con calma y resolución. Sé que estás enojado conmigo, pero no podía simplemente quedarme quieto y verte morir. Eres como una segunda madre para mí y no podía permitir que eso sucediera. Los ojos de la anciana se suavizaron, un atisbo de vulnerabilidad cruzó por sus rasgos. Ella desvió la mirada por un momento, aparentemente perdida en sus pensamientos. Luego, con un suspiro, finalmente habló, su voz mezclada con una mezcla de resignación y aceptación. Realmente no me dejarás ir, ¿verdad, Peter? Sabes, no me llaman el ancestral por nada. Ya he vivido una vida muy larga. De hecho, miles y miles de años. Los labios de Peter se curvaron en una pequeña sonrisa. Bueno, entonces ¿qué son 1 o 2 siglos más para una bruja calva como tú? Dijo mientras esquivaba una bofetada. Además, hay mucho más por hacer. MJ y yo nos casaremos tarde o temprano, y Lily apenas está comenzando su vida. No te lo puedes perder. Ella asintió y el fantasma de una sonrisa tocó sus labios. Bien, realmente me rindo. Tú ganas, viviré mientras tú estés vivo. Maldita sea, yo gano. Y planeo vivir mucho tiempo, así que abróchese el cinturón para tener una vida larga y feliz. Peter sonrió, feliz de que ella finalmente cediera. Los 3 espectadores intercambiaron miradas confusas. Ninguno de ellos sabía sobre la intención original del anciano de morir a manos de Caecilius. Peter había mantenido ese detalle bien oculto y sus expresiones de perplejidad reflejaban su falta de comprensión. La anciana dejó escapar un suspiro, aunque la sonrisa en su rostro no pudo ser detenida. Espero que... Yo también. Peter asintió mientras extendía la mano y colocaba suavemente una mano sobre su hombro, su expresión se volvió seria. Y no tienes que pasar por todo solo, ¿sabes? Estoy aquí para ti. Si te sientes solo, ven y quédate en mi casa. Tengo habitaciones libres. Y si tienes problemas, dímelo y yo me encargaré. Después de todo, la vida es más fácil cuando puedes confiar en los demás. Su mirada se encontró con la de él, gratitud y un atisbo de lágrima brillando en sus ojos. Gracias, Pedro. Con un gesto tranquilizador, Peter dio un paso atrás, permitiéndole un momento de respiro. La ancestral dirigió su atención a los fanáticos caídos una vez más, su expresión era una mezcla de tristeza y arrepentimiento.
La habitación estaba cargada por el peso de las vidas perdidas, un recordatorio de la oscuridad que aún acechaba en las sombras. Y mientras Doctor Strange, MJ y Lily observaban cómo se desarrollaba la escena, no pudieron evitar sentir un nuevo respeto por el ancestral, un respeto que trascendió los límites de sus percepciones anteriores. Fueron testigos de un momento de vulnerabilidad, un momento que reveló las complejidades de una hechicera que había recorrido un camino tanto de luz como de oscuridad durante mucho tiempo. ¿Es ella la hechicera más poderosa que jamás haya existido? Lily le susurró a su madre, su voz llena de asombro. MJ asintió lentamente, con los ojos muy abiertos mientras miraba al anciano. Sí, más o menos. El Doctor Strange permaneció en silencio, con los ojos fijos en el antiguo mientras luchaba con una mezcla de admiración y temor. Sabía que su poder era inmenso, pero presenciarlo de primera mano fue una experiencia completamente diferente. Al ver las lágrimas de felicidad rodando por las mejillas de su profesor, Peter la rodeó con sus brazos y la abrazó, sorprendiéndola con la repentina intimidad. Me alegro mucho de que no mueras a manos de algún hechicero. Quiero decir, me tomó menos de 2 minutos matar a ese tipo. Fue una verdadera decepción. La sorpresa de la anciana se convirtió en una aceptación a regañadientes, y ella le devolvió el abrazo vacilante. En realidad, Caecilius es probablemente uno de los hechiceros más fuertes de Camartag. Al menos entre los 10 primeros. Peter sonrió contra su hombro, su tono era ligero. Entonces tal vez deberíamos renovar su entrenamiento, porque él era obscenamente débil, e incluso recibió un pequeño impulso de poder de Dormammu también. Retrocediendo ligeramente, la anciana puso los ojos en blanco mientras miraba a Peter. Bueno, no todo el mundo puede ser tan poderoso como nosotros. Encogiéndose de hombros, Peter hizo un gesto a Strange, MJ y Lily, quienes observaron la escena con los ojos muy abiertos. Creo que tienen potencial. El anciano asintió con la cabeza. Es cierto que han dado grandes pasos bajo tu tutela. Peter sonrió juguetonamente, su ego crecía a cada segundo. Lo sé, soy genial, ¿no? Mientras el anciano parpadeaba para secar las lágrimas que le quedaban, no pudo evitar darle una bofetada en la cabeza. Deja de ser tan idiota. Es impropio de un estudiante de la talla del anciano. Peter sonrió mientras dejaba que ella lo golpeara. ¿Ahora quién es el que tiene el ego? El anciano dejó escapar una pequeña risa, ignorando por completo sus palabras. Pero tengo una pregunta. ¿Cómo planeas cortar mi conexión con Dormammu? Peter se encogió de hombros con indiferencia, su plan ya estaba formulado. Tengo un plan. Solo necesito que me prestes algo. Cuando su mirada se posó en el ojo de Agamotto que colgaba de su cuello, el anciano levantó una ceja con curiosidad. ¿El ojo? Peter asintió, sus ojos brillaban con una mezcla de picardía y determinación. Sí, con esta y otra baratija en mi poder, creo que tendré mejores posibilidades de manejar a Dormammu. La anciana consideró sus palabras por un momento, con una sonrisa irónica tocando sus labios. Muy bien, Pedro. Pero debes prometer que lo devolverás cuando hayas terminado. Peter suspiró exasperado. Oh, vamos, no eres divertido. Ella simplemente levantó una ceja, su respuesta silenciosa era evidente en su mirada. Con un suspiro de derrota, Peter cedió. Bien, bien, lo traeré de vuelta. Él resopló con fingida molestia. Dios, acabo de salvarte la vida y eres tan tacaño. Cuando el antiguo quitó el ojo de Agamotto de su cuello y lo colocó alrededor del de Peter, hubo un momento de conexión entre ellos, una comprensión silenciosa que trascendió las palabras. Fue un gesto de confianza, un reconocimiento del vínculo que compartían. Con un último asentimiento, la ancestral se giró para irse, pero la voz de Peter la detuvo. Oye, gracias por no morirme. Estaría muy triste si te fueras. Habló honestamente. Su mirada se suavizó y una lágrima se deslizó por su mejilla. Ve, Pedro. Haz lo que debes. Cuando el anciano se fue, la habitación pareció exhalar y la tensión se disipó gradualmente. Doctor Strange, MJ y Lily intercambiaron miradas desconcertadas, todavía desconcertadas por todo el intercambio. ¿Cómo iba a morir? Strange reflexionó en voz alta, todavía completamente confundido. Lily se encogió de hombros. No sé. Mientras hablaban, la mirada del Doctor Strange se detuvo en el ojo de Agamotto, una mirada confusa llenó su rostro al sentir una conexión con el extraño collar.
Aunque cuanto más tiempo permanecía en posesión de Peter, menos podía sentir esta conexión, como si Peter lentamente le estuviera quitando algo. Capítulo 439. Hacia la dimensión oscura. Dejando que los maestros del santuario de Londres se ocuparan de las consecuencias, Peter, MJ y Lily atravesaron un portal de regreso a su casa. Después de todo, ha sido un día bastante agitado. Cuando partieron, el Doctor Strange se despidió de ellos y regresó a Camartag, listo para pasar el resto del día examinando el interminable conocimiento de la biblioteca. De regreso a casa, Peter se vio obligado a contar la historia de fondo de lo que acaba de suceder, explicándole a MJ y Lily, quienes no dejaban de molestar en busca de respuestas. Sus palabras fluyeron mientras detallaba el suicidio planeado del anciano y su propia intervención para salvarla. MJ y Lily escucharon absortos, felices de que Peter pudiera arreglar todo. Después de pasar el día con su familia, viendo televisión y simplemente siendo holgazán mientras podía, Peter acostó a Lily en la cama y le leyó un cuento antes de dormir que era científicamente más preciso que la mayoría de los cuentos de hadas. Debido a su cerebro de inteligencia artificial, a ella le gustaban las historias más realistas, por lo que tuvo que editar un montón de historias famosas, agregando explicaciones para toda la magia inexplicable. Y a ella le encantó, por alguna extraña razón. Buenas noches, mi amor. Con un beso en la frente, salió de su habitación y se dirigió hacia su dormitorio al otro lado del pasillo. En el santuario de su habitación y la de MJ, Peter estaba sentado en el suelo con las piernas cruzadas. Ante él yacía el ojo de Agamotto, su aura mística pulsando suavemente. Había pasado meses preparándose para este momento, estudiando minuciosamente libros, pergaminos y textos antiguos en busca de una manera de cortar la conexión del primigenio con Dormammu. Era una tarea más fácil de decir que de hacer, porque el poder de la entidad era enorme y el vínculo forjado entre ellos era profundo. Durante los últimos meses, Peter había descubierto que la ancestral se había atado tan fuertemente a Dormammu que cortar la conexión era un desafío monumental. Sin mencionar el hecho de que Dormammu no estaba dispuesto a soltarlo, y Peter tendría que confrontar al ser divino dentro de la dimensión oscura para obligarlo a soltar su agarre, lo cual era más fácil decirlo que hacerlo. Mientras contemplaba su estrategia, MJ entró en la habitación, en pijama, con la preocupación grabada en su rostro al ver a Peter absorto en sus preparativos. Pedro. Dijo suavemente, su voz teñida de preocupación. ¿Realmente vas a seguir adelante con esto? Peter levantó la vista del ojo de Agamotto, su expresión era una mezcla de determinación y tranquilidad. MJ, tengo que hacerlo. Dormammu no se dará por vencido, y aunque hemos tratado con Caecilius, podría haber otros como él en el futuro. Es mejor enfrentar a Dormammu ahora, antes de que las cosas se agraven. MJ suspiró, acercándose a él y sentándose. Ella lo miró con una mezcla de amor y preocupación. Pero enfrentarse a Dormammu es diferente a cualquier cosa que hayas enfrentado antes. Dijiste que es una entidad dimensional, un dios en su propia dimensión. ¿Estás seguro de que puedes hacer esto? Peter ofreció una pequeña sonrisa y se acercó para tomarle la mano. Estoy más preparado que nunca. Dormammu es un desafío, pero no puedo dar marcha atrás. La vida de la anciana está en juego y me corresponde a mí protegerla. MJ le apretó la mano suavemente, sus ojos reflejaban su preocupación. ¿Cuáles son las probabilidades de que ganes? Peter pensó por un momento y luego habló con una mezcla de confianza y precaución. Antes de tener el ojo de Agamotto, diría que alrededor del 20%. Pero ahora, con este artefacto y mis propias habilidades, lo pondría en alrededor del 90%. Quizás incluso más, pero no quiero confiarme demasiado. MJ suspiró, inclinándose para descansar su cabeza sobre su hombro. Peter, prométeme algo. Prométeme que volverás. Peter la rodeó con su brazo y la abrazó. Prometo. Haré todo lo que esté en mi poder para volver contigo, Lily y todos los demás. Un brillo juguetón entró en los ojos de MJ y le dio una ligera palmada en el pecho a Peter. Bien, porque si no lo haces, encontraré una manera de resucitarte para poder matarte yo mismo. Después de todo, ahora soy una hechicera. Peter se rió entre dientes, una calidez se extendió por su pecho. Trato. Y cuando sea Spider-Zombie-Man, podremos ver si las joyas de mi familia siguen funcionando. MJ sonrió, inclinándose para darle un rápido beso en los labios. No está pasando. Ella se echó hacia atrás y le sacó la lengua.
Me niego a dejar que ningún zombi se acerque a mí, así que será mejor que no mueras. Antes de que el ambiente se volviera sombrío, Peter lo aligeró con una sonrisa. No te preocupes, no lo planeo. Planeo estar aquí, molestándote hasta el fin de los tiempos. MJ puso los ojos en blanco, con un atisbo de sonrisa jugando en sus labios. Genial, justo lo que siempre quise. A medida que avanzaba la noche, Peter continuó familiarizándose con el ojo de Agamotto y preparándose mentalmente para la confrontación que se avecinaba. El ojo palpitaba con energía, como si sintiera el peso de la tarea en cuestión. En medio de su concentración, la presencia de MJ le proporcionó una sensación de consuelo y fuerza. Muy pronto, en la tranquila santidad de su habitación y la de MJ, Peter terminó sus meticulosos preparativos. El ojo de Agamotto colgaba de su cuello y su poder místico resonaba con el hechizo que estaba a punto de lanzar. Un hechizo que, con suerte, sería su carta de triunfo contra su enemigo divino dimensional. Usando energía dorada de Eldritch, Peter dibujó intrincados círculos de hechizos en el aire, cada uno lleno de una compleja disposición de runas y escrituras antiguas. MJ observó con gran atención y curiosidad, asombrada por el hechizo avanzado que se desarrollaba ante ella. Era un hechizo que él mismo había ideado, una potente mezcla de su conocimiento mágico que no habría podido lograr sin el poder del ojo de Agamotto sobre el tiempo mismo. Con un gesto final, las manos de Peter se detuvieron, su energía se infundió en los círculos de hechizos que ahora colgaban suspendidos ante él. La luz dorada de la energía Eldritch palpitaba con un brillo sobrenatural, proyectando sombras danzantes por toda la habitación. Este hechizo era el eje de su plan y, sin él, sus probabilidades de ganar volvían a caer al 20%. Afortunadamente, el hechizo fue un éxito, o de lo contrario estaría jodido. Peter pensó aliviado. Peter se alejó de su trabajo y se enfrentó a MJ, que estaba cerca con una mezcla de preocupación y determinación. Sus miradas se encontraron y él le dedicó una sonrisa tranquilizadora. Regresaré antes de que te des cuenta, MJ. Prometo. La mirada de MJ estaba llena de emoción, su preocupación grabada en su rostro. Ella se acercó a él, su voz suave y llena de una mezcla de amor y urgencia. Pedro, ten cuidado. Y vuelve a mí. Lily y yo te necesitamos. Peter asintió con expresión seria mientras la abrazaba cálidamente. Sabes que lo haré. Sus labios se encontraron en un tierno beso final, un recordatorio agridulce del vínculo que compartían. Luego, de mala gana, se separaron, sus dedos se demoraron antes de soltarse. Con una última mirada persistente, Peter se giró y abrió un portal con un movimiento de muñeca. El portal brilló ante él, conduciendo a la siniestra extensión de la dimensión oscura. Mientras atravesaba el portal, Peter miró a MJ, que estaba de pie con lágrimas en los ojos. Con un gesto decidido, desapareció de su vista y el portal se cerró de golpe detrás de él. Dentro de la dimensión oscura, la vasta extensión se extendía ante él, un vacío iluminado por espeluznantes gases de colores que danzaban en la distancia. El aire estaba cargado de una energía siniestra, una sensación palpable de presentimiento que envió escalofríos por la columna de Peter. La naturaleza misma de la dimensión parecía retorcerse y agitarse con una cualidad antinatural, como si la realidad misma fuera fluida y maleable. En este entorno surrealista, el portal detrás de Peter se cerró con un suave silbido, dejándolo solo en la desolada extensión. Se quedó quieto por un momento, ajustándose a la abrumadora atmósfera que lo rodeaba. Fue entonces cuando sintió movimiento a lo lejos. De las sombras emergieron los sinsentido, espectros humanoides de tono negro que se abalanzaban hacia él como una horda voraz de perros salvajes hambrientos. Sus formas eran retorcidas y grotescas, sus ojos vacíos y vacíos mientras avanzaban con un hambre y una rabia insaciables. Pero justo cuando se acercaban, una voz profunda y retumbante resonó a través de la dimensión, y sus palabras resonaron en los oídos de Peter. ¿Qué tenemos aquí? La voz lo abarcaba todo, llenando el tejido mismo de la dimensión oscura. Llevaba un aire de autoridad, una presencia imponente que hacía que incluso los más estúpidos se apresuraran en la dirección opuesta, deteniendo su persecución con su mera expresión. Peter se mantuvo firme, sus sentidos se agudizaron mientras contemplaba la oscuridad que se avecinaba. Aquí vamos. De repente, el tejido mismo de la realidad pareció ondularse y distorsionarse. Una presencia inmensa y de otro mundo se dio a conocer.
Dormammu, el antiguo y formidable gobernante Alta Dimensión, se materializó ante él, y su figura proyectaba una sombra que se extendía por el vacío. La forma de Dormammu era colosal, elevándose sobre Peter como un gigante entre insectos. Su gran tamaño era abrumador, su cuerpo fácilmente capaz de contener mundos enteros a su alcance. Sin embargo, su forma tenía una cualidad casi etérea, como si su ser mismo existiera en el umbral entre lo material y lo inmaterial. Translúcido y fantasmal, el cuerpo de Dormammu parecía ser un tapiz cambiante de dimensiones, como si uno pudiera mirar a través de su forma y vislumbrar las innumerables capas de existencia que encarnaba. Su figura estaba envuelta en una espeluznante luz gaseosa de color púrpura, una aura siniestra que irradiaba desde cada centímetro de su ser. Esta luminiscencia espectral bailaba y giraba a su alrededor, proyectando sombras espeluznantes que danzaban a través de la extensión de la dimensión oscura. Dentro del corazón de la mortaja gaseosa, los ojos y la boca de Dormammu brillaban con el mismo tono púrpura etéreo, su resplandor contrastaba inquietantemente con la oscuridad abisal que lo rodeaba. Sin embargo, el siniestro resplandor no se limitó a un solo color. A lo largo de su entorno, otros tonos gaseosos pulsaban y cambiaban, creando un arco iris surrealista y de pesadilla que parecía desafiar toda lógica. La cabeza de Dormammu era distinta del resto de su forma, un ancla en el caos de su ser. Parecía una calavera envejecida, pero había sido tallada con innumerables líneas lineales que iban de arriba a abajo, dándole una apariencia intrincada y fascinante. Inserte aquí una foto de Dormammu. Cuando la presencia de Dormammu apareció ante Peter, un sentimiento de insignificancia lo invadió. Se erguía como una figura solitaria contra el telón de fondo de una antigua fuerza cósmica, su determinación era su único escudo contra el poder abrumador que lo enfrentaba. Yo. Peter saludó casualmente. Capítulo 440. Spidey vs Dormammu, medio. La mirada de Peter permaneció fija en Dormammu, su corazón latía con fuerza en su pecho. No podía negar el poder y la presencia abrumadores que emanaban del ser colosal que tenía ante él. Sin embargo, se negó a permitir que el miedo lo paralizara. Con un profundo suspiro, se armó de valor para el encuentro que se avecinaba. Dormammu. Peter habló con una sonrisa confiada, sus ojos fijos en los del ser dimensional parecido a un dios. He venido a patearte el trasero. Por un breve momento, la forma etérea de Dormammu se congeló, su mirada fija en Peter con una mezcla de sorpresa y curiosidad. Nadie se había atrevido jamás a hablarle de esa manera, y mucho menos burlarse de él con un desafío audaz. Su risa profunda y retumbante resonó en la oscura extensión, reverberando como el retumbar de un trueno distante. Ah, esta es la primera vez. Dormammu retumbó, su voz resonando a través de la dimensión. Un simple insecto que me desafía con tanta arrogancia. Me diviertes, tonto. Peter no pudo evitar reírse, una sonrisa tirando de las comisuras de sus labios. Las arañas son arácnidos, no insectos. Hay una diferencia. No ha tenido la oportunidad de decir eso desde hace un tiempo y se sintió bien. La risa de Dormammu disminuyó, su mirada espeluznante se entrecerró mientras miraba a Peter con renovado interés. ¿Por qué estás aquí, bichito? También podrías decírmelo antes de tu muerte. Tal vez lo haga rápido, si eres obediente. Es decir, si me apetece. ¿Por qué estoy aquí? Peter enderezó su postura, su expresión inquebrantable. He matado a tus seguidores. Caecilius y sus fanáticos están todos muertos. Bueno, en realidad el anciano mató a los fanáticos, pero los detalles realmente no importan, ¿verdad? Y he venido a pedirles que liberen su control sobre el alma del primigenio y que nunca más amenacen la dimensión de la Tierra. Quiero que lo jures. La mirada de Dormammu permaneció fija en Peter, su aura parpadeaba con la mezcla de emociones que surgían dentro de él. El concepto de hacer un juramento no debía tomarse a la ligera en los reinos místicos. Peter lo sabía y podía sentir la vacilación de Dormammu. En el ámbito de los seres dimensionales y los practicantes de magia, hacer un voto era un acto sagrado y peligroso. Al jurar sobre algo de inmensa importancia, uno estaba sujeto a los términos del voto, o de lo contrario enfrentará consecuencias nefastas. Aunque Peter era relativamente nuevo en el mundo de la magia, en comparación con los antiguos maestros, que habían estado estudiando durante cientos de años, había sido testigo de primera mano del poder de los votos. Hace años, durante sus primeros días como estudiante de Camartag, un compañero de estudios había hecho precipitadamente la promesa de nunca traicionar a su novia.
Y a los pocos días, dicha novia lo encontró hablando con una mujer en un patio, solo. Solo por una fracción de segundo, sintió una mínima traición, lo que desencadenó el juramento. En un espantoso instante, la vida del pobre estudiante fue arrebatada, dejando tras de sí solo una niebla sangrienta como testimonio del poder de su desafortunado voto. Y lo peor de todo es que la persona con la que estaba resultó ser un hombre de mediana edad. Ella solo pensó que era mujer por el pelo largo. Ese día, Peter aprendió que incluso el más mínimo malentendido puede desencadenar un voto, especialmente si son lo suficientemente vagos. Dormammu comprendió lo que estaba en juego y miró a Peter con intriga y cautela. ¿Por qué debería complacer tu petición?, preguntó como si Peter fuera un idiota. Sabía que no estarías de acuerdo. La sonrisa de Peter, una sonrisa sedienta de sangre, se extendió por su rostro. Te desafío a una batalla, Dormammu. Si gano, tendrás que cumplir con mis condiciones. Pero si ganas, te serviré por la eternidad. Los ojos de Dormammu brillaron con interés, su forma espectral moviéndose en la oscuridad. ¿Una batalla? Interesante. Peter se mantuvo firme, su mirada fija. Para ganar, uno de los bandos debe estar muerto, inconsciente o rendirse. Una risa baja y resonante escapó de Dormammu, su voz fue un eco escalofriante que resonó a través de la extensión que los rodeaba. Muy bien, acepto tu desafío. Después de todo, ¿a qué tiene que temer? Esta es la dimensión oscura, y él es un dios aquí. Le tengo. Peter sonrió. ¿Deberíamos jurar por ello ahora? ¿Ansiosos, no? La voz retumbante de Dormammu sonó divertida. Peter sostuvo la mirada de Dormammu, su voz resuelta. Bueno, prefiero que dejemos todo escrito de antemano. De esa manera, no podrás escaparte de esto después de que yo gane. Dormammu miró a Peter con una mezcla de escepticismo y diversión. Muy bien. Acepto tu desafío y juro mi existencia en sus términos. Pero debes saber esto. Si fracasas, tu destino quedará sellado y me servirás por la eternidad. Acordado. Y juro mi existencia también en los términos. Peter respondió con firmeza, sintiendo que se formaba el voto entre ellos. Solo recuerda, la victoria se puede lograr mediante la rendición, la incapacitación o la muerte. La forma de Dormammu cambió, un gesto de reconocimiento se extendió a través del velo gaseoso que lo rodeaba. Entonces que comience la batalla. Prepárate. Un momento de tensión entre Peter y Dormammu pareció extenderse infinitamente, el peso de su desafío llenó el aire a su alrededor. Antes de que se intercambiaran los primeros golpes, una energía palpable cargó la atmósfera y Peter comenzó a cambiar. La forma de Peter pareció transformarse, sus músculos se hincharon y su piel se volvió de un tono rojo intenso. Con una poderosa oleada de energía, se transformó en la imponente figura de Red Hulk. Los ojos de Dormammu parpadearon con un brillo de impresión mientras observaba la transformación, su forma espectral flotando sobre el suelo. Realmente has abrazado el poder de la ira, qué curioso. Reflexionó Dormammu, su voz con una mezcla de intriga y arrogancia. Pero incluso en esta forma, no eres nada ante mí. Peter encontró la mirada de Dormammu con una sonrisa desafiante, su imponente figura irradiaba una sensación de poder puro. He tenido algo de práctica con este poder. Una vez luché contra un dragón. Aunque no me impresionó mucho, sentí que podría haber sido más fuerte. Los labios de Dormammu se curvaron en una sonrisa y sus ojos se entrecerraron con diversión. ¿Un dragón, dices? ¡Qué pintoresco! Veamos si puedo ofrecerle un desafío más adecuado. Con un movimiento casual de su mano, el poder de Dormammu aumentó y la dimensión oscura a su alrededor pareció temblar con la energía desatada. El aire crepitó con una intensidad sobrenatural y la batalla entre ellos se intensificó cuando chocaron una vez más. El flujo y reflujo de su lucha se desarrolló en una danza implacable, un feroz intercambio de ida y vuelta que resonó con poder cósmico. Los golpes de Peter se conectaron con la forma de Dormammu, creando ondas de choque que reverberaron a través de la dimensión. Sin embargo, la represalia de Dormammu fue rápida y poderosa, y sus ataques golpearon con una ferocidad que puso a prueba la resistencia de Peter. Mientras intercambiaban golpes, Peter aprovechaba cada oportunidad para burlarse de su formidable oponente. ¿Eso es todo lo que tienes, Dormammu? Me esperaba algo más impresionante. La respuesta de Dormammu fue una oleada de energía que envió a Peter a toda velocidad por el aire, estrellándose en una extensión distante de la dimensión oscura.
El impacto fue poderoso, pero Peter rápidamente recuperó el equilibrio, su cuerpo inflexible ante el asalto. Nada mal, comentó Peter, sonriendo mientras se limpiaba un hilo de sangre de la boca. Pero me he sentido peor. Los ojos de Dormammu brillaron con una intensidad helada mientras desataba un torrente de energía oscura, la fuerza malévola cortando el aire con un chillido de otro mundo. Peter se preparó para resistir el ataque. Su forma absorbió el impacto, la energía crepitó a su alrededor mientras salía ileso. Pero la batalla estaba pasando factura. A pesar de sus mejores esfuerzos, estaba luchando por igualar el poder abrumador de Dormammu. En un movimiento desesperado, canalizó la energía ardiente dentro de él, rodeándose con las abrasadoras llamas del Fénix. La forma de Dormammu parpadeó con sorpresa cuando el intenso calor envolvió a Peter. Las llamas del Fénix eran legendarias, la fuerza más caliente y destructiva del universo. Sin embargo, incluso mientras las llamas ardían, la compostura de Dormammu permaneció imperturbable. Después de todo, solo el Fénix mismo podía asustarlo. Peter solo ejercía una mínima fracción de su poder. Con un rugido, Peter cargó contra Dormammu, sus puños en llamas golpearon con una fuerza que reverberó a través de la dimensión. Dormammu respondió con una oleada de energía oscura, el choque de sus poderes envió ondas de choque que se extendieron hacia afuera, distorsionando el tejido mismo de la dimensión. Los ojos de Dormammu brillaron con irritación mientras los ataques de Peter continuaban encontrando su objetivo, sus defensas flaqueaban bajo el ataque. Su ira aumentó, alimentando su siguiente ataque con una intensidad imprudente. De repente, con una erupción de energía oscura, Dormammu abrió la boca, desatando un espeso rayo de poder oscuro que bañó a Peter, borrando su existencia en un instante. ¡Oh, mierda!, Peter pensó mientras moría. La forma de Dormammu cambió mientras suspiraba con exasperación, un toque de molestia coloreaba su voz. Dejé que mi ira nublara mi control. ¡Qué error tan tonto!, murmuró, molesto por haber matado accidentalmente a lo que podría haber sido un sirviente bastante impresionante. Sin embargo, antes de que los pensamientos de Dormammu pudieran solidificarse por completo, se desarrolló un extraño fenómeno. La dimensión pareció ondularse y rebobinarse. Segundos después, Peter reapareció donde había estado momentos antes, su forma viva e intacta. El ojo de Agamotto alrededor de su cuello brillaba con una luz verde pulsante, un símbolo inquietante de su control sobre el tiempo mismo. Los ojos espectrales de Dormammu se abrieron con incredulidad, un destello de confusión cruzó por su rostro. ¿Qué es esto? ¿No te erradicaré? Justo cuando la confusión comenzó a establecerse, un portal familiar se materializó exactamente donde llegó Peter por primera vez y, sorprendentemente, otro Peter entró, su comportamiento casual y sus palabras familiares resonaron en la dimensión oscura. Yo, dijo, saludando casualmente. Dormammu, he venido a patearte el trasero. La mirada del Peter original se volvió hacia su yo pasado, una sonrisa irónica tirando de sus labios. Oh. ¿Ya empezó? Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse, nos vemos en el próximo video, chao.